Bien, vamos a continuar con el siguiente ejercicio, donde tenemos una arquitectura computacional, como pueden ver acá, y también tenemos un nivel de transferencia para la instrucción de una resta del registro 1, le tenemos que restar un 9. También tenemos otra instrucción donde tenemos una copia, un mop, del registro 1 al registro 3. Ok, en el problema tenemos este nivel de transferencia que ven acá. Y a partir de esto tenemos que construir, tenemos que obtener el microprograma para que todo esto se ejecute. Ok, recuerden que el microprograma solamente son microórdenes que tienen que activarse mediante la unidad de control. Ok, acá tenemos el nivel de transferencia. Tenemos esto de acá. Lo primero que hace es, a partir del contador de programas, lo que esté apuntando el contador de programas es un dato de memoria. Entonces vamos a tener primero eso. Vamos a tener esto de acá donde la memoria tiene un dato y se lo tiene que enviar a un bus de datos. Entonces esto prácticamente hace esto. Acá vemos la dirección. Lo segundo que tenemos es que el dato que está ya en el bus de datos, lo vamos a enviar a un registro RDAM, que es este de acá. Este de acá directamente recibe datos de la memoria por medio de este bus, que ven acá, el bus de datos. Muy bien, acá tenemos que el RDAM después se lo va a enviar a un registro RI, como vemos acá por medio de esta flecha. Y el registro RI va a tener muchos campos, por ejemplo va a tener un campo de operación, va a tener un campo de datos y va a tener también información de con qué registros se tiene que hacer las operaciones. Ok, acá tenemos todo eso. El campo de datos se lo envía a un registro RDMC, un registro de memoria de control. Es este de acá. Bien, este registro de acá, lo único que hace es funciona como un contador de programas para la unidad de control. La unidad de control es como una memoria. Esto de acá es como una memoria, pero de tipo ROM, o sea que no se puede editar. Y esta memoria ya tiene todos sus datos definidos. Y los datos definidos que están acá en la memoria, en esta memoria de control, son exactamente las microórdenes que tienen que ejecutarse en cada pulso desde luego. Entonces acá vamos a tener este registro RDMC que funciona como un contador de programas para esto. Ok, luego tenemos esto que es información de registros, se lo enviamos directamente a un registro, a este reg que dice acá. Acá podemos ver que este bus de datos que envía información de la operación que se tiene que hacer y los registros, están yendo a un registro donde guarda información de registros y al RDMC, el contador de programas para esta unidad de control. Ok, entonces acá estos dos registros, el registro reg y el registro RDMC, bueno, lo ideal es que estén dentro de la unidad de control. En la simulación lo vamos a ver esto dentro, porque estos de acá son parte de la unidad de control. Están acá afuera para que esto tenga mayor claridad. Bien, lo siguiente que se hace es tomar el campo de datos y se lo enviamos esto a la entrada 2 de la ALU. Acá tenemos la ALU y la entrada 2 es esto de acá. Luego se lo enviamos, el registro 1 lo enviamos a la entrada 1 de la ALU. El registro 1, vemos, está acá. Estos de acá son un conjunto de registros. Y se lo enviamos a la entrada 1, que es esto de acá. Este bus de color azul oscuro que ven es un bus de datos. Como esta arquitectura es para 16 bits, entonces este bus de acá tiene 16 bits. Son los 16 bits que se tienen que hacer operaciones. Bien, acá tenemos otro donde una vez que ya tengamos la entrada 1 y la entrada 2 con datos, lo que se hace es obtener la diferencia de estos dos, la resta, tal cual como dice la instrucción acá. Y el resultado se lo guardamos en el mismo registro R1. Entonces, una vez que se calcule esto, directamente lo guardamos en el registro 1. Y cuando ya tengamos el registro 1 con datos calculados, incrementamos el contador de programas, que es este de acá. Como pueden ver acá tenemos un contador de programas y tenemos otro registro, RDIM. Este de acá nos sirve
para acceder a datos de memoria. En este caso, como las instrucciones van a ser secuencialmente, entonces no vamos a necesitar esto de acá. Ok, puede que lo necesitemos cuando hagamos saltos dentro de nuestro programa. Y vean que cualquiera de estos dos, cualquier dato que se obtenga, tiene que pasar por este demultiplexor. Este demultiplexor solamente selecciona entonces cuál va a tomar, el contador de programas o el registro RDIMM. Y ahí, a partir de eso ya va a apuntar a una dirección para obtener los datos, y el dato en este caso va a ser otra instrucción. O puede ser un dato inmediato. Ok, entonces para una vez que ya hemos explicado esta parte de acá, del nivel de transferencia, tenemos que obtener todo esto de acá, ¿no? Y esto de acá se va a generar en cada ciclo de reloj, ¿no? En el primer ciclo de reloj va a pasar esto y se tiene que activar esta microorden de acá. En el segundo ciclo de reloj va a pasar esto y se tiene que activar esto de acá. Como vemos acá, el dato que está ya en el bus de datos, lo tenemos que mandar al registro RDAM. Entonces, eso es una operación de escritura dentro del registro RDAM. Bien, acá teníamos esto del contador de programas. El contador de programas selecciona un dato y ese dato lo envía al bus de datos. Entonces, esto es lo mismo que leer la memoria y automáticamente el bus ya va a tener los datos en el simulador, en este caso que vamos a utilizar. Acá tenemos otro, esto de acá. Esto de acá era del RDAM, se lo pasamos al RI. Entonces leemos el RDAM y escribimos en el RI. Acá tenemos los otros, el campo de operación, que en este caso sería la resta, esta es la operación. Entonces leemos el registro RI, como ya tiene datos, leemos ese campo de operación y lo escribimos en el registro RDMC. Entonces lo enviamos directamente a la unidad de control para que nos diga qué microórdenes tienen que activarse. Bien, todas estas de acá son microórdenes. Acá tenemos información del registro, se lo enviamos a la unidad de control. Como hemos dicho, esto de acá debería estar acá dentro. Entonces lo enviamos a la unidad de control, al registro reg en este caso. Luego tenemos esto, el campo de datos, se lo enviamos a la entrada 2 del ALU. Entonces para eso tenemos que leer este registro RI, leemos el campo de datos y escribimos en la entrada 2 del ALU, que es esta de acá. Y luego acá el registro 1 lo enviamos a la entrada 1 del ALU, o sea, la información del registro 1. Entonces leemos el registro 1 y aquí se lo tenemos que enviar a la entrada 1 del ALU, que vendría siendo esto de acá. Muy bien, una vez que tengamos los dos, hacemos la resta. Y acá tenemos esa microorden, tiene que activarse la microorden de hacer la resta. El resultado se guarda en el acumulador de la ALU. Leemos el acumulador directamente y lo escribimos en el registro R1, que es este de acá. Bien, una vez que ya tengamos todo eso, al final incrementábamos el contador de programas para una siguiente instrucción de la memoria y tiene que activarse esto de acá, un incremento del contador de programas. O sea, esto incrementa en 1. Bien, entonces como pueden ver ya tenemos acá todas las microórdenes que tienen que activarse para este nivel de transferencia, para la instrucción que es una resta. Ok, tenemos que ahora obtener el nivel de los tiempos. Bien, vamos a agrandar esto. Y acá tenemos ya el nivel de los tiempos o el diagrama de los tiempos. Bien, acá tenemos la señal del reloj, la señal digital del reloj. Y acá tenemos a las microórdenes. Entonces, como acá tenemos al microprograma, y vean que acá tenemos el nivel de los tiempos. Como en este caso, como pueden ver acá, cada fila de este microprograma se ejecuta en un ciclo de reloj. Eso significa que en este caso necesito 8 pulsos de reloj, porque acá tengo los 8 filas para este microprograma. Entonces, cada fila de este microprograma es una microinstrucción. Entonces, en realidad tengo 8 microinstrucciones. Y necesito 8 pulsos de reloj para que se ejecute todo esto. Entonces, acá voy a necesitar 8 pulsos. El primer pulso, este de acá,
es un pulso que ha sucedido después de una instrucción. Y ahora el siguiente pulso lo que va a hacer es empezar a tomar en cuenta a las microórdenes que están encendidas. Entonces, con este pulso ha sucedido después de una instrucción anterior. Lo que ha hecho este pulso de alguna manera es activar esta microinstrucción de acá. Entonces vean que para el siguiente pulso vemos que esta microorden, el LME, está en alto. Entonces tiene que estar en alto para el siguiente pulso, que es este, como ven acá. Muy bien, entonces acá si volvemos a las microinstrucciones, vemos que esto va a tomar efecto, obviamente, todo esto de acá va a tomar efecto cuando ocurran los pulsos de reloj. Muy bien, en el siguiente pulso de reloj, vean que la microorden, el ERDAM, o sea, escribir en el registro ERDAM, está en alto. Entonces significa que se va a escribir los datos dentro del ERDAM, los datos que están en el bus de memoria, ¿no? Cosa que una vez que la memoria se ha leído la memoria, los datos están en el bus y lo escribimos en el ERDAM. En el siguiente pulso de reloj, que es este, lo que va a suceder es que este de acá va a estar en alto y va a leer el ERDAM. Y vean que acá tenemos escribir en el registro RI, ¿no? Acá tenemos dos cosas. Vean que leemos el ERDAM y lo escribimos en el registro I. Entonces acá leemos el ERDAM, tiene que estar en alto. Escribir en el registro I tiene que estar en alto para este pulso de acá. Vean que está en alto, entonces va a suceder esto. Se va a escribir en el registro RI. Para el siguiente pulso, que es este, tienen que estar en alto estas microórdenes de acá. Muy bien, acá si vemos, tenemos 5 microórdenes que tienen que estar en alto. El LRI, el campo de operación, escribimos en el registro RDMC, leemos el registro y escribimos en otro registro de la unidad de control. Entonces vemos acá que todos estos tienen que estar en alto y vemos que están todos en alto. Bien, el siguiente pulso de reloj, que es este de acá, bueno, tienen que estar encendidas estas microórdenes de acá para que se ejecuten. Entonces, acá, para que se ejecuten las operaciones de escritura y lectura de registros, ¿no? Ok, entonces vean que acá tenemos 3 microórdenes que tienen que estar en alto para este pulso. Entonces vemos el RI, el LCD y el RN2, vean que están en alto. Ahora para este siguiente pulso de reloj están encendidas, en este caso esto de acá, la microorden de leer el registro 1 y escribir en el registro 1. Muy bien, entonces acá, vamos a venir acá, son estas dos de acá, que tienen que estar en alto. Lo siguiente era realizar la resta. Vamos a hacerlo esto un poco más abajo para que se entienda. Ahí está. Bien, lo siguiente es esto de acá. Tiene que estar la resta y el acumulador, o sea, leer el acumulador, y tenemos que escribir en el registro R1. Estas 3 cosas tienen que estar activadas, como ven acá están activadas, para este pulso de acá, como dijimos, ¿no? Para el penúltimo pulso. Ok, entonces acá, si volvemos a nuestro microprograma, vemos que estos 3, bueno, teníamos estos 3 que estén en alto, como vemos acá. Y la última, que era incrementar el contador de programas. Y obviamente que para el último pulso esto tiene que estar encendido, ¿no? Ok, si tuviéramos una nueva instrucción acá, lo que haría después de esto, después de incrementar el contador de programas, pasaría como algo como esto, ¿no? Este pulso de acá lo que haría sería activar esto de acá para que la memoria pueda acceder a la siguiente instrucción. Muy bien, entonces acá tenemos el nivel de los tiempos o el diagrama de los tiempos. Esto lo vamos a subir un poquito ahí para que lo podamos ver todo completo. Y acá está. Ok, acá está, como pueden ver en la parte derecha. Entonces acá tenemos todo, ¿no? Como pueden ver, tenemos los 8 pulsos que necesitamos para ejecutar esta instrucción, que son estos de acá, los 8 pulsos. Y este pulso lo que hace es como activar esto de acá, la primera microorden. Y a partir de aquí tiene que ejecutarse los 8 pulsos.
Ok, entonces ya como pueden ver acá completo, tenemos el microprograma, tenemos el nivel de transferencia y tenemos el nivel de los tiempos. Ok, en el problema tenemos esta segunda instrucción. Vamos a bajar esto. Teníamos esto, mover, esto significa mover el registro 1 al registro 3. O sea, es como copiar el registro 1 al registro 3. Y tenemos tenemos este nivel de transferencia. Vamos a achicar esto. Y esto funciona de la siguiente manera. Como dijimos acá, esto de acá lo que hace es acceder a un dato de la memoria. Como la memoria ya tiene el dato, entonces se lo envía al bus y el bus se lo tiene que enviar al registro RDAM. Muy bien, entonces acá el RDAM se lo envía al registro RI. A partir de ahí tomamos los campos, el campo de operación, tomamos la información de registros. Y en este caso, el registro R1, que es este de acá, directamente se lo enviamos a una entrada del ALU, a la primera entrada, que es esto de acá. Muy bien. Y ahora como la ALU ya tiene la entrada 1 con información del registro R1, entonces directamente lo que va a hacer la ALU es por medio de una microorden enviárselo directamente al registro R3. Una vez que ya sucede eso, vean que vamos a tener esta operación de acá. Estamos enviando información del registro 1 al registro 3. Y después de eso lo que tenemos que hacer es incrementar el contador de programas para una nueva instrucción. Entonces vean que esto de acá es el microprograma para que funcione todo esto de acá. Entonces lo primero que tenemos que hacer es leer la memoria. O sea, en este caso lo que se hace es leer el dato y enviárselo al bus de datos. Lo que tiene el bus de datos lo escribimos en el RDAM, en este registro de acá. Leemos el registro RDAM, lo escribimos en el registro de instrucciones RI. Y esto lo que hace es leer el registro I, leemos el campo de operación y se lo enviamos al registro RDMC. Y luego leemos el otro campo que es información de registros, esto de acá, y lo escribimos en este registro REG, que es parte de la unidad de control. Bien, luego tenemos esto de acá, ¿no? Que dice lo que tiene el registro R1 se lo enviamos a una entrada del ALU. Entonces tenemos que leer el registro R1, que está acá, lo leemos, y lo escribimos en la entrada 1 del ALU. Luego tenemos esto de acá, ¿no? El Zen 1 directamente se lo envía al registro 3. Bueno, entonces acá vemos una microorden que dice PAS 1. Esto significa que va a tomar la entrada 1 del ALU, que es esto, y lo va a leer. Bueno, esto directamente PAS 1 va a tomar esta entrada y se lo va a enviar directamente al acumulador sin hacer ninguna otra operación. Lo que está acá se lo envía al acumulador. Entonces acá dice que va a pasar eso si está activa esta microorden PAS 1. Leemos el acumulador y lo escribimos en el registro 3. El registro 3 está acá. Y después de eso incrementamos para hacer la siguiente operación, si es que hay otra, en la memoria. Bien, entonces como pueden ver acá, esto de acá es el microprograma para este nivel de transferencia, para la instrucción mover, ¿no? Ok, vamos a continuar con un pequeño ejemplo donde tenemos acá un programa y tenemos a las dos instrucciones que acabamos de analizar. Por ejemplo, tenemos a restarle 9 al registro 1, y esto que era copiar datos del registro R1 al registro R3. Ok, acá tenemos este programa donde lo primero que hacemos es copiar 12 al registro R1. Es decir, que el registro R1 va a tener 12. Acá tenemos una función que dice int1. Esto de acá es una función de interrupción. Lo que hace es mostrar datos de un registro a un display. Entonces, en este caso, como tenemos R1 y tenemos esto int1, lo que hace es mandar el contenido del registro R1 a un display para que lo podamos ver. Acá tenemos otra instrucción que dice restarle 9 al registro R1, que es lo que acabamos de analizar.
Y acá dice mover el registro R1 al registro R3. Muy bien, luego finalmente vamos a mostrar el registro R3. Ok, entonces lo primero que tenemos acá es R1 va a valer 12. Mostramos el 12 por un display. Le restamos 9 al registro R1. Como tiene 12, 12 menos 9, 3. El 3 lo enviamos al registro R3. Y finalmente mostramos el registro R3. Y esto como el resultado debería mostrar un 3. Bien, ahora vemos acá en esta parte de la tabla. En la parte derecha tenemos código hexadecimal. Bien, todo esto de acá, su equivalente de todo esto es esto de acá, pero en hexadecimal. Claro, esto para nuestra arquitectura, toda esta instrucción para nuestra arquitectura es esto de acá. Entonces nosotros vamos a ir acá a las instrucciones. Y acá tenemos el mnemónico de todas las instrucciones de nuestra arquitectura. Bien, acá tenemos, por ejemplo, para la suma, para el mop, para mover datos, para la resta, y esta función de acá, que es una función de comparación, pero en este caso nos vamos a centrar en el mop y en la resta, que es lo que tenemos en nuestro programa. Ok, entonces acá tenemos las instrucciones, tenemos acá estas microórdenes que acabamos de analizarlas. Estas microórdenes son las que se ejecutan cada vez que hay una nueva instrucción. Y acá tenemos un salto. Esto de acá es un salto. Ya dijimos que la unidad de control es como una memoria. Entonces acá, en la primera dirección de la unidad de control tenemos esta microinstrucción. En la segunda dirección de la unidad de control tenemos esto. En la dirección 2 tenemos esto y así, como pueden ver. Pero vean que nosotros cuando estamos en la dirección 0 saltamos a la dirección 1. O sea, saltamos acá. De la 1 saltamos a la 2, de la 2 saltamos a la 3, de la 3 saltamos a X. O sea, esta X significa que podemos saltar a cualquiera de estas direcciones de acá. En este caso, como lo que está con color plomo, significa que es una instrucción con datos inmediatos. Lo que está con rojo significa que es una instrucción con registros, entre registros. Y lo que está con el color café significa que es una instrucción que tienen que acceder a datos de memoria para que se puedan ejecutar. Esto de alguna forma es un direccionamiento directo y esto de acá es un direccionamiento inmediato y esto un direccionamiento entre registros. Bien, en este caso teníamos esto de acá. Vean que acá directamente estamos moviendo un dato inmediato, el 2 es un dato inmediato, lo estamos moviendo a un registro R1. Entonces acá lo que tenemos que hacer es ubicarnos en esta parte de acá. Lo que está con color plomo, acá mismo lo dice, es una operación con dato inmediato. Entonces, como es una MOP, esto lo que tenemos que hacer es un dato, esto es con un dato inmediato. Muy bien, entonces como es un dato inmediato, tenemos que tomar este código de acá. El 14, que es una dirección, ahora va a ser un código de operación. Bien, acá tenemos el formato de cada instrucción, como analizamos hace un momento. Tenemos este campo de operación, este campo que es información de registros, y tenemos este otro que es un campo de datos. Ok, este campo de operación ocupa 8 bits. Cada cuadro de estos significa que es un bit. Acá tenemos 8. El campo de registros, información de los registros, ocupa 8 bits. El campo de datos ocupa 16 bits. Si sumamos todo esto, vamos a tener los 32 bits por cada instrucción. Ok, como esta arquitectura es de 16 bits, entonces los datos tienen que ser de 16 bits, o como máximo 16 bits. El bus de datos es de 16 bits, ¿no? Entonces esto directamente se lo enviamos al bus de datos. Ok, ahora vamos a volver acá. Queremos hacer nosotros un mop con un dato inmediato, entonces el código es el 14. Entonces tenemos que convertir este 14 a hexadecimal. El 14 en hexadecimal es E, ¿no? Ahí está la E. Entonces la E, vemos acá, y como
como en este caso teníamos 8 bits para el campo de operación, bueno, necesitamos los primeros 4 para un número hexadecimal y estos otros 4 para otro número hexadecimal. Es como si estuviéramos convirtiendo estos 8 bits a hexadecimal. Entonces, como ya tenemos la E, el otro tiene que ser un 0. Bien, como ya tenemos el 0E, como pueden ver, bueno, esto corresponde a este código. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es esto de acá. Como esto es un mob, ya tenemos el código. Tenemos que meter ahora el 12. El 12 es un dato inmediato. Bueno, esto va a ocupar los 16 bits. Entonces, en este caso vamos a venir acá y tenemos que escribir en hexadecimal el 12. Bueno, el 12 es C, pero tenemos que ocupar los otros campos, los otros dígitos hexadecimales. Entonces acá le vamos a rellenar con ceros. Muy bien, esto prácticamente, bueno, esto prácticamente es como si este 14 lo hubiéramos tomado de estos bits de acá, que sería lo mismo, ¿no? Pues acá tendríamos 0, 0, 0, y acá tendríamos 1, 1, 1, y acá tendríamos el 0. Bien, entonces esto es lo mismo. Simplemente acá lo puse porque, bueno, para que se entienda mejor esto. Pero también lo podemos haber llenado primero esto y a partir de esto convertirlo a hexadecimal. Ok, lo siguiente que necesitamos ahora es información de los registros. Entonces acá bueno, tenemos esta información que dice movemos 12 al registro R1. Entonces acá vamos a venir a donde dice instrucciones, vamos a bajar un poquito y acá, bueno, acá tenemos ciertos formatos de cómo funcionan las instrucciones y vamos a volver acá a esta parte de acá donde dice registros. Bien, vean que el registro R1 es un 0, el registro R2 es 1, el registro R3 es un 2, el registro R4 es un 3. Entonces, para hacer referencia al registro 1 tenemos que poner un 0 y para hacer referencia al registro 2 tenemos que poner un 1. Entonces, en este caso, como dice mover 12 al registro R1, entonces tenemos que tener acá un 0 para el registro R1. Bien, como vamos a mover algo, en este caso el 12 al registro R1, este de acá es el registro destino. Este de acá es el destino. No hay un registro origen acá, pero sí hay un registro destino. Para esta instrucción que vemos acá, tenemos dos registros. Acá sí tenemos un registro origen, que es este, y un registro destino, que es en donde va a estar el resultado de la operación. Entonces acá estamos haciendo una operación, mover 12. Lo vamos a mover 12 al final al registro R1. Entonces el destino es este. Muy bien, vamos a volver acá. Y tenemos que meter acá, en este caso, información del registro destino. Como el R1 es 0, entonces acá sería todo 0. Y como no hay un origen, bueno, esto puede tomar cualquier valor. Lo voy a dejar en 0. Un 0 que no se va a tomar en cuenta. Y acá simplemente lo convertimos a hexadecimal. Sería 0, 0. Muy bien. Acá también podríamos haber llenado los bits directamente. El 12, este 12 de acá, la C. Si queremos que ocupe los 16 bits, bueno, esto sería así. 1, 1, 0, 0. Solamente va a ocupar los primeros 4 bits y el resto sería todo 0. Bien, hubiéramos comenzado tal vez por acá, llenando estos bits y luego convirtiéndolos a hexadecimal. Cualquier proceso, bueno, no importa el orden, al final hubiéramos llegado a esto mismo de acá. Ok, ahora como ya tenemos todo esto, bueno, ya podemos llenar todo esto de acá, la instrucción. Entonces vean que cuando nosotros queramos mover 12 al registro R1, primero tiene que estar esto de acá, 0E. Entonces acá lo podemos escribir 0E. Así. Lo segundo es información de registros, que es esto. Entonces sería 0, este sería 0. Y luego tendríamos esto de acá, 000C. Entonces acá tendríamos 000C. Entonces todo esto, bueno, esto lo podemos separar. Acá sería 0E, ¿sí? Para que se entienda mejor. Entonces vean que todo esto ya es mi instrucción en hexadecimal. Entonces tendríamos que llenar en la memoria todo esto.
¿no? Claro, acá lo estoy poniendo mayúscula, acá le puse minúscula, lo puedo poner en mayúscula, no hay ningún problema. Ok, entonces ya tenemos nuestra instrucción en hexadecimal, que es esta de acá. Si vamos a nuestro programa, vemos que es exactamente esto de acá, lo que acabamos de obtener. Ok, ahora tenemos que traducir esto, todo esto de acá. Bueno, tenemos que hacer exactamente lo mismo, convertir todo esto a hexadecimal. La interrupción 1, vamos a venir acá, vamos a buscar, está justamente, a ver, vamos a buscar, acá está. Interrupción 1 es el 43, acá dice, ¿no? 43, esto es su código, hemos dicho. Entonces vamos a necesitar acá hacer una conversión. Vamos a escribir en nuestra calculadora que tenemos acá, vamos a poner 43 y vemos que en hexadecimal esto es 2B. Entonces acá vamos a venir y el código de operación en este caso va a ser 2B. ¿No? Acá está, 2, acá le podemos poner B. Muy bien, una B gran con mayúscula y ahí está. Ok, vamos a venir acá y vamos a leer un poquito de cómo es la sintaxis de esto. Dice interrupción 1, por ejemplo, de un registro R1. En este caso, acá dice R2, esto lo vamos a cambiar por un 1. Bueno, R1 es el registro origen que se mostrará en un display, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la interrupción 1. Eso de acá significa interrupción 1. Entonces, ahora vamos a llenar el campo donde dice registro origen. Vamos a venir acá. El registro origen en este caso es, vamos a volver al programita, es R1. Entonces, vamos a venir acá. Para hacer referencia al R1 tiene que ser 0, como vemos acá en hexadecimal, la H. Entonces vamos a poner acá, donde dice registros, el registro origen, solamente ocupamos ahora el registro origen y es 0. Entonces va a ser todo esto de acá, lo dejamos así. El registro destino no vamos a utilizar este campo, pero lo llenamos con cualquier cosa, al final va a dar lo mismo porque no lo vamos a utilizar, entonces lo voy a dejar con 0. Bien, ya tenemos el campo de operación, que en este caso es 2B. Esto lo podríamos haber traducido, sería 00010, o bueno, una conversión. Y la B es el 11, entonces este sería 1, este sería 0 y este sería 1. Bien, entonces ya tenemos todo llenado. Y vean que acá dice que solamente necesitamos esa información, el registro y el campo de operación. No tenemos, bueno, acá no utilizamos el campo de datos. El campo de datos, como no se utiliza, lo podemos dejar en este caso en 0. Entonces todo esto sería 0, 0, 0 y acá tendríamos 0. Ok, entonces acá si nosotros, si todo esto lo metemos a la instrucción, tendríamos primero que llenar esto, el campo de operación, que sería 2. Este sería B. Este sería 0, 0, 0, 0. Y acá tendríamos todo 0. Sería 0, 0, 0, 0. Muy bien, esto de acá entonces es la segunda instrucción. Esto lo vamos a aceptar. Ahí está. Ok, esto también lo vamos a aceptar. Bien, ya tengo esto de acá. 2B, 0, 0, 0, 0 y todo 0. Entonces, si venimos a nuestro programa, ya tenemos esto de acá. 2B está con minúscula y todo 0. Y así podemos seguir traduciendo todas estas instrucciones de forma manual. Ya en un video posterior vamos a programar una especie de compilador para esta arquitectura, para no hacerlo manual. Pero por el momento lo vamos a hacer así. Y entonces nuestro programa tendría todo esto. Vean que cada instrucción lo podemos traducir de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es ir a nuestro simulador, acá Logisim, y acá tenemos nuestra arquitectura. Y lo que vamos a hacer es llenar estos datos directamente en la memoria. Entonces vamos a venir acá y vemos que ya lo tenemos llenado. Vean que esta es la primera instrucción, es 0E, 0000 y la C, que esto era mover 12 al registro R1. Bien, acá tenemos la segunda instrucción, la tercera, la cuarta y la quinta. Ok, ya tenemos todo esto. Para llenar datos en la memoria, solamente van acá donde está esta manito, le dan un clic en que
en qué lugar de la memoria quieren llenar, en qué dirección. Por ejemplo, yo quiero llenar en esto, le dan un clic y por medio del teclado le meten los números. En este caso puede ser, digamos, un 55555. De esa forma lo pueden llenar de forma manual. Ok, como ya tengo todo esto, bueno, lo podemos probar directamente. Vamos a venir acá. Ok, vamos a bajar un poquito. Acá tenemos a los buses, tenemos nuestra ALU. Y acá tenemos el display, como les comenté. Entonces, en este caso, como vamos a ejecutar todo esto, bueno, vamos a limpiar primero todo lo que teníamos antes. Y vean que está todo en cero. Todo está en cero, es como si hubiéramos encendido esta arquitectura recién. Y ahora lo que vamos a hacer bueno, vamos a anotar lo siguiente. Vean, acá dice interrupción 1. Primero vamos a mostrar el registro 1. Acá le hemos movido 12 al registro 1. Entonces, cuando hacemos una interrupción, deberíamos ver por medio del display un 12. Muy bien, luego hacemos lo siguiente. Les restamos 9 a este registro. Como tiene 12, les restamos 9, vamos a tener 3 ahora. Este 3 lo movemos a este registro R3 y luego hacemos una interrupción del registro 3 y al final deberíamos ver un 3. Un 3. Ok, vamos a venir acá a nuestro simulador. Y ahora como ya tengo los datos en la memoria, simplemente le voy a dar un control K, pero antes podemos configurar un poco esto. Frecuencia del reloj, bueno, yo le voy a poner en 16. Está bien, para que vaya un poquito rápido. Ok, entonces acá ahora simplemente le voy a dar un control K o pueden venir acá y le pueden dar simulación activada. Vean que acá dice, van a buscar por acá un control K, dice activar reloj. Bueno, si le dan un control K o le dan un clic a esto, lo que va a suceder es que el reloj automáticamente va a empezar a dar pulsos. Acá tenemos el reloj, entonces le vamos a dar pulsos. Ahora voy a poner esto, control K. Y vean que al principio aparece una C, ¿no? Y luego aparece un 3, que es lo que tenía que hacer nuestro programa. ¿De acuerdo? Entonces acá, primero mostraba el 12, perdón. Acá teníamos el 12, interrupción de esto, el 12 mostraba, hacíamos la resta con el 9 y al final lo movíamos esto a un registro 3 y mostrábamos el 3. Bien, para que lo veamos otra vez, vamos a venir acá, control K para detener la simulación, vamos a limpiar todo con este botón y ahora vamos a darle otra vez control K. Primero vamos a ver un 12 en este display, en el primero, y luego al final vamos a ver un 3. Entonces otra vez le vamos a dar, ahí está cosiendo, vean la C y ahí está el 3. Entonces vean que estas instrucciones, bueno, ya las hemos probado, lo hemos analizado desde el nivel de transferencia, el nivel de microórdenes, el nivel de los tiempos. Bueno, y al final hemos terminado escribiendo un pequeño programa de prueba, que es esto de acá. Bien, espero que les haya quedado claro este ejemplo.